Hola, ¿cómo están? Es un gusto volver a saludarlos en este espacio de testimonios. Y hoy vamos a conocer la historia tan impresionante de una familia feliz. Y para eso tenemos invitada a Melissa Harding. Bienvenida, que ella es la fundadora de Familia Feliz y también hasta hace poquito era la directora y ahora está queriendo dedicarse a sus niños, pero ahora la tenemos aquí con nosotros y es realmente un gusto y un privilegio poder compartir con usted en este momento. Buenos días, el placer es nuestro por estar aquí. Como le dice, me llamo Melissa Harding y esos son 4 de mis niños. Los voy a dejar a ellos la oportunidad de presentarse. Y nosotros venimos de Rurrenabaque, en Beni, del internado Familia Feliz, y quisiéramos compartir un poco de la historia de lo que sucede ahí, el trabajo que hacemos ahí. Entonces vamos a dar la oportunidad a los niños, aquí empezando por Diego, que está aquí más cerquita mío. Si nos puedes compartir cuál es tu nombre, cuántos años tenés y desde qué edad estás en Familia Feliz. 4 años. Desde los 4 años. ¿Y cuántos años tenés? 11. 11 años, o sea, ya bastante tiempo. ¿Y te gusta estar en Familia Feliz? Sí. Tenés muchos hermanitos con quien compartir, ¿no? El tiempo. Qué lindo. Muy bien, muchas gracias, Diego. Ahora también aquí a nuestras señoritas. ¿Cuántos años tenés y cuál es tu nombre? Mi nombre es Cristal Hadassah Harding y tengo 11 años y estuve en Familia Feliz cuando era bebé. Desde que eras bebé, wow. ¿Y te gusta estar en Familia Feliz? Sí, Sí, es una bendición, ¿verdad? Y aquí también tenemos a Alejandro. ¿Cuántos años tenés, Alejandro? 9. 9 años. ¿Y desde hace cuántos años? Cuando tenías cuántos años entraste a Familia Feliz? 5. 5 años. ¿Y te gusta estar en Familia Feliz? Sí. Sí, qué bueno, Alejandro. Gracias por estar aquí con nosotros también. Y aquí tenemos a Benjamín. ¿Cuántos años tenés, Benjamín? 13. 13 años ya, wow. ¿Y desde qué edad estás en Familia Feliz? 4, 5. Desde bebé. Desde bebé. Wow, qué lindo. ¿Y te gusta estar ahí en Familia Feliz? Sí. ¿Te gusta la familia que tenés, compartir con ellos? Sí. Bien. Qué bueno, qué lindo. Y gracias por estar aquí también a cada uno de ustedes, de verdad. Primeramente le quería preguntar a usted, Melissa, ¿qué es Familia Feliz? Familia Feliz realmente es un internado privado donde niños de escasos recursos o situaciones de vulnerabilidad pueden tener un lugar seguro donde puedan desarrollar sus estudios y su desarrollo de niñez, lo que muchos faltan. Voy a aclarar, muchos nos dicen orfanato, Familia Feliz. Voy a aclarar que aunque tenemos la apariencia de orfanato, no somos legalmente orfanato. Somos colegio internado, donde podemos recibir niños privados, porque es como colegio privado, y intentamos siempre dar cupo a los niños que tienen alguna situación de vulnerabilidad, sea abandono, abuso, negligencia. Hay muchos casos de puros problemas económicos donde ellos en su casa no tienen la posibilidad de estudiar o ni siquiera tener alimentos. Sí. Ayudamos muchos padres solteros que no tienen quien cuidar a sus hijos mientras están trabajando. Sí. Eso es Familia Feliz. Tiene apariencia de orfanato, pero legalmente no somos, y quisiera aclarar ese tema. Sí, es importante eso. Y también quería preguntarle, usted me comentaba antes de la entrevista de que es uno de los colegios internados que están en esa zona que acepta niños desde cortas edades, desde pequeños, desde que son bebés, algunos incluso. Sí, ¿no? hay varios otros internados. Yo sé que nosotros mismos tenemos un internado en Guayarmerín que se llama Guatir, Sí, pero ellos enfocan en secundaria. secundarios. Sí. Hay también otro internado cerca de nosotros en Ixiamas que se llama Ebenezer, también enfocan en secundario. Nosotros somos el único internado que recibimos niños de primaria, porque nosotros funcionamos con niños de primero de primario hasta bachiller. Así que tenemos los 12 cursos.
en Familia Feliz. Somos el único internado que recibe niños pequeños. Sí, eso es muy importante saberlo, ¿no? Para que todas las personas que nos están viendo puedan entender de que no es un orfanato, pero que sí se enfoca en todas las edades más tempranas hasta el bachillerato. Entonces, eso es interesante. Y se encuentran en Rurrenabaque, el Beni, ¿verdad? Sí, estamos cerca de Rurrenabaque. Realmente no estamos en Rurrenabaque, estamos en el campo. Tenemos unos 45 hectáreas Sí. a una distancia de 13 kilómetros del pueblo. Pero sí pertenecemos a la zona de Rurrenabaque. Muy bien. ¿Y cuál es el objetivo de Familia Feliz? El objetivo de Familia Feliz es dar un lugar seguro a niños que faltan la seguridad de una familia. Puede ser por diferentes razones, pero siempre se encuentran en situación de riesgo. Entonces, esos niños necesitan un lugar seguro donde puedan desarrollar, no solamente estudiar. Los estudios son importantes, pero los estudios son 4 horas por día. Sí. Aquí en Familia Feliz, la meta es no solamente dar sus estudios básicos, pero dar una educación para el futuro. Ahí ellos aprenden cómo vivir en familia. Y realmente cuando pensamos que familia es el base de nuestra sociedad, ahí es donde uno aprende todas las habilidades que necesita por la vida de adulto. Sí. Entonces ellos aprenden a tomar responsabilidad, trabajar en equipo, pertenecer a un núcleo, a una casa. Sí. Son todas cosas que ellos aprenden aparte de sus estudios básicos. Qué bueno, y esa es una obra honorable. Realmente es algo muy hermoso la obra que ustedes realizan. Y siempre tuve esa inquietud de cómo fue que todo comenzó, cómo en su corazón surgió ese deseo de fundar una escuela internado ahora, de cuidar a niños que están en una situación vulnerable. ¿Cómo fue que todo comenzó? Esa es la pregunta de muchos. No es una respuesta muy simple, pero lo simple es que yo nací en una casa con padres con corazón misioneros. Y desde la edad de 2 años mi papá tenía la idea de ir a Bolivia. Nunca logró él ir, pero su familia sí. Entonces ellos vinieron a Bolivia en los 80s y fueron aquí como misioneros. Mi tía se casó con un boliviano. Entonces durante toda mi niñez yo tenía las historias misioneros de mis tíos, de mis abuelos en Bolivia. Y nació en mi corazón el deseo de ir también a Bolivia a trabajar con niños. Creo que yo nací con doble porción de instinto materna. Entonces, de muy temprana edad, yo sabía que quería trabajar con niños. Qué lindo. Y cuando usted me estaba comentando antes un poco de la historia de cómo inició, usted desde muy pequeña tenía el deseo de venir a Bolivia a vivir acá con nosotros. ¿De dónde es usted? Soy de Canadá. Realmente tengo nacionalidad doble. Nací en Estados Unidos, pero fui criado en Canadá y llevo pasaporte canadiense, así que me identifico canadiense. Muy bien. Y entonces, ¿y a qué edad es que realmente pudo concretar ese deseo de venir a Bolivia? Porque desde muy pequeña lo tenía, pero ¿a qué edad realmente fue que sucedió? A mis 20 años, pude visitar la primera vez a Bolivia con mi papá y mi hermano. Ahí es cuando conocimos el terreno en Guayamerín, donde iba a ser el nuevo internado, y conocí a David Gates, y ahí es cuando siempre tenía esa idea en mi mente de trabajar en Bolivia, pero realmente visitando y estando aquí en persona, ahí fue concreto, yo voy a volver. Eso fue 2003 y yo sabía que iba a volver más rápido que pude. Sí. Entonces solo era cuestión de tiempo que volviera. Y al final, ¿a qué edad fue que volvió y ya se estableció aquí? Sin querer. Fue 2 años después que Dios abrió la puerta para que yo podía llegar realmente aquí a Bolivia. Llegué aquí el 19 de mayo 2005. Entonces ese año cumple 20 años desde que llegué. 20 años desde que está iniciando todo esto que es Familia Feliz, ¿no? Y usted al principio tenía el deseo de venir, pero se iba a volver a Canadá ese año. O sea, había venido como a experimentar, a informarse más de cómo poder abrir un orfanato y poder atender a otras personas.
Pero, ¿qué fue lo que sucedió que no pudo regresar a Canadá, sino que se tuvo que quedar aquí? Sí, de hecho, compré un pasaje para 6 meses porque yo tenía que volver a Canadá por el nacimiento de mi primer sobrino. Entonces, compré un pasaje para mayo y tenía que volver ahí en Canadá en noviembre. Pasé los primeros meses en Guayamarín como voluntario y tenía en mi mente hacer todo el aprendizaje que yo necesitaba, aprender el idioma, buscar terreno y más que todo aprender las legalidades de cómo hacer un proyecto como yo quería hacer. Y David Gates me dio consejo, si quieres hacer un orfanato, porque ese fue mi meta en el principio, necesitas ir a visitar un orfanato. Tienes razón, entonces yo fui al orfanato en Lajas, que se llamaba Serenil en ese tiempo, y yéndose por ahí, la directora se para en el torno y me hace conocer una familia de 4 niños. Y ahí me pregunta, ¿cuándo usted va a abrir tu proyecto? Y yo le dije a ella, aquí de 2 años yo creo. Y ella solamente me dio un desafío que fue como un cuchillo en el corazón. Espero que tú estás listo para ellos cuando ellos están listos para ti. Y yo no podía pensar en otra cosa. La madre estaba falleciendo de cáncer y los 4 niños estaban ahí sin mucho apoyo de su padre. Así que... Y usted tenía 22 años. Yo en tenía ese momento. 22 años. Sí. Así que me tomó unos días, fin de semana, orando, ayunando, pero tomé la decisión de adelantar mis planes. Alquilé una casa y invité a la familia entera a vivir conmigo. De ahí yo podía dar un poco más de cuidado a los niños. De comodidades que quizás no tenían Asegurar tanto, ¿no? que tenían comida. Pero yo no estaría responsable porque todavía tendría su madre. Acompañé a la madre a sus citas de médico. Sí. Y el doctor me dijo, tiene 6 meses a 1 año para vivir. Entonces en mi mente decidí, voy a adelantar mis planes. Ya no va a ser 2 años. En 6 meses fue. Entonces vuelvo en 6 meses a Canadá con mi pasaje. Y voy a recoger fondos y vuelvo. Pero vuelvo más temprano para que cuando la madre fallece, ya estoy listo. Sí. Nadie me dijo que solo tendría 7 días. Porque la madre entró a mi casa un día miércoles y el siguiente miércoles falleció en mi casa y ahí yo me quedé encargado de los niños. Sí, mi pasaje a Canadá no lo pudo utilizar. No lo pudo utilizar. Ese se fue por la nada. Y la verdad que es impresionante. O sea, si yo me pongo a pensar cómo era mi vida a los 22 años, yo digo, wow, hacerme cargo de 4 niños. Y además que vivieron una situación un poco compleja, ¿no? Cuando fue que falleció la mamá. Si nos puede contar un poquito de ese momento, cuando falleció y la reacción de los niños. ¿Qué reacción ellos tuvieron y cómo fue que ellos la eligieron a usted sin que usted esté totalmente preparada, pero Dios le dio la fortaleza en ese momento? Sí, en realidad tenía 22 años y tenía un montón de sueños, pero ese fue el año que realmente yo fui de niña a mujer. Ese es el año que realmente entré de todo en la vida de adulto. Sí. Porque yo me acuerdo, los niños me llamaron, señorita Melissa, me está llamando mi mamá. Entonces fui por ahí y le vi un lago de sangre debajo de la cama y me di cuenta que estaba con hemorragia. Sí. Y sus ojos estaban yendo por atrás en su cabeza. Así que yo me fui corriendo a la clínica, que estaba ahí de distancia de 1 cuadra, tomando en cuenta que solo había estado en Bolivia desde mayo y ese fue agosto. Entonces tengo mayo, junio, julio, agosto, muy 3 pocos meses. Mi español fue muy básico. Fui corriendo a la clínica, logré pedir ayuda. Ellos vinieron y hicieron primer auxilio. Me mandaron a mí al radio para pedir sangre. Por aquí en Bolivia no hay un banco de sangre como tal. Aquí en la ciudad en esos años ya hay, pero nosotros estuvimos en una comunidad. Estaban en Concepción. Estuvimos en Concepción. Cruz, en ese momento. Era más chiquito, un pueblito quizás más pequeño y no había tanto desarrollo hace 20 años. Entonces no había tanto desarrollo ni todas las necesidades que se y aún hoy en cumplir. día, aquí en la ciudad de Santa Cruz, cuando necesitas sangre, te piden donantes. Sí. Entonces, esos me pidieron. Sí. Yo tenía que ir al radio a pedir donaciones de sangre.
El problema es que yo no entendía lo que tenía que decir, ni entendía dónde estaba ubicado la radio, ni para llegar. Y Me ni quedé sabía qué sumamente decir. confundido. Me preguntaron a mí, ¿qué tipo de sangre tiene usted? Y yo ni idea. Nunca había necesitado saber. Aquí yo estaba en un país extranjero, yo no sabía. Su tipo de sangre de usted. Sabiendo mismo. ahora sé que soy un negativo, soy donante universal. Wow. Hubiera sido lindo saber, En ese momento, ¿no? pero yo me acuerdo yendo a teléfono, Sí. el único teléfono público ahí en esa parte de la comunidad, para llamar a mi mamá a preguntar qué tipo de sangre tengo, pero no entraba llamada. Y regresé a la casa justo a tiempo para ver al doctor declarar la mujer fallecida. Wow. Y ver a su hija de 14 años tirarse encima gritando. Y esa fue una escena muy impactante para mí. No voy a decir emocionante. No, Fue muy llena de impactante. emoción, pero no emoción Positiva. positivo. Ah, Pero sí impactante fue. sí. Y para mí dar cuenta que la madre sí se fue ¿Y ahora qué voy a hacer? y los niños están conmigo. Nada de 6 meses, 1 año. Ya estamos ahora. Sí. Y más que todo, yo no sabía las costumbres De los de lo que niños. sucede cuando alguien muere. Claro. Y en las ciudades aquí ya tienen funeraria, pero ahí no había. Entonces los doctores retiraron su equipo, las enfermeras, todo, y me dijeron buenas noches y se fueron. Yo me quedé ahí 10 de la noche con el viento sonando en las ventanas, con los niños dormidos. Gracias a Dios que los 3 niños menores se durmieron por todo, no supieron nada. Fue como que Dios les dio un sueño profundo Sí. y estando al lado de la mamá, o sea, de todo lo que Estaban en estaba el mismo sucediendo. cuarto que la mamá, yo tuve que alzarlos y llevarlos al otro cuarto. Sí. Y después del shock inicial, la chica De 14 años. se compuso y juntos limpiamos el cuerpo y lo alistamos, después lo dejamos, cerramos la puerta y esperamos la mañana que nos trae cajón. Fue una experiencia Tremendo. tremenda. Yo ni tengo palabras para describir cuánto fue esa experiencia para mí como misionera, soltera, joven, mi primera vez en un país extranjero. Sí, Fue algo que realmente marcó mi vida. sí, seguramente. Y entonces me comentaba de que ese domingo de esa semana los niños usted estaba cansadísima, se acostó a dormir y los niños fueron a despertarle y le dijeron mamá por primera Eso vez. sí, la madre falleció día miércoles por la noche. Entonces jueves tuvimos velorio, viernes lo enterramos, había sábado donde los miembros de la iglesia nos acompañaron. Por fin día domingo yo estaba agotada. De haber pasado esa experiencia, Todas levanté en la las mañana, responsabilidades. pasé culto con los niños como normal, desayuné y después yo me eché en la cama de nuevo. Yo estaba dormida. Cuando de repente encima de mí están todos los niños. Se encimaron de mí gritando, mamá, 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 llévanos a nadar. Pues la idea de ir a nadar fue bueno, algo para distraernos de todo el trauma que hemos pasado en los últimos 4 días. Pero me sorprendí, mamá. Yo tengo 22 años. Sí. Ahora siempre fui culpado a ser mamá a mis hermanitos porque soy la mayor. Creo que fui muy mandona. Pero de tener algunos niños diciendo a mamá, en esa situación es algo muy diferente. Claro, sí. Y yo creí que fue una broma. Yo creí que era algo que iba a pasar. Así que me levanté y ya vamos. Y fuimos a nadar. Regresamos. El día siguiente, los días siguientes, seguían con eso de mamá. Se convirtió Ahí en es su mamá cuando, en ese momento. ahí es cuando realmente comenzó Familia Feliz. Sí. Porque nosotros formamos nuestra familia. Sí, y eso Así fue en que- el 2005. Ese fue agosto de 2005. Por eso es que este año se cumplen 20 años desde esa experiencia y que inició. Ese fue el núcleo inicial de Familia Feliz, ¿no? Ese año sí es el primer aniversario de muchos de los sucesos que fueron los comienzos de Familia Feliz. Sí, y después de esos primeros 4 niños, ¿cómo fue que comenzaron a llegar más niños? Ese fue muy fácil. De hecho, en ese
Ese tiempo ya tenía otra niña conmigo. Entonces esa noche ya tenía 5 porque había agarrado una niña de Serenit que era mujercita, entonces no combinaba que estaba en Serenit, que era un hogar para varones. Entonces aquí los hermanos del canal, cuando dieron cuenta que yo estaba disponible, me dijeron, por favor, ¿nos pueden encargar de esa niña? Y yo le dije, sí, hasta que la encuentren otra casa para ella. Ese nunca sucedió, yo llegué a su casa. Sí, fue su mamá. Pero después de ya tener los niños, mi sueño siempre había sido comprar un terreno en el campo y construir. Así que con los niños, hermano, comencé a orar, a ayunar y rogar a Dios que nos dé un lugar. Y en noviembre, orando, siempre con mi mapa, me encantan las mapas. Y yo había hecho un viaje de todo Bolivia. El único departamento que me faltaba conocer era Pando. Así que tenía una buena idea de cómo son los terrenos, de cómo son los diferentes climas. lugares de Bolivia. Y orando con mi mapa, era casi como un voz me decía, vaya a Runabaque. Entonces con los niños, y en ese tiempo estaba dando empleo a una mujer que tenía 10 hijos. Entonces ella estaba ayudándome a cocinar, lavar ropa, cosa que yo no había hecho nunca. Eso de lavar ropa de mano era difícil para hacer yo misma para mi persona. Y que aquí iba a encargar de niños. Así que tenía una empleada que me ayudaba. Y ese diciembre, cuando se acaban las clases, nosotros fuimos en flota hasta Rure. Y hablamos con la iglesia ahí, explicando nuestro propósito de buscar un terreno para hacer un proyecto. Y los hermanos nos ayudaron. Y ahí encontramos el terreno que realmente es hogar a Familia Feliz ahora. Y hasta ahora continúa haciendo ese terreno, ¿no? Y eso fue ya que encontraron el terreno que se estableció, fue el año 2006, ¿no? Ese fue el año 2006, que nosotros mudamos ahí en febrero. Comenzamos clases tarde, pero comenzamos clases en marzo. Comenzamos en una casa alquilada porque el terreno no tenía nada. Pero pudimos construir algunas cosas y en junio mudamos al terreno para trabajar más de cerca y fuimos en estilo acampar hasta que pudimos ese año terminar nuestra primera casa. Wow. Y algo que usted me decía es de que usted fue educada en casa por homeschool. Sí, y fui tenía educado el en deseo casa. de educar a sus hijos de esa manera. Tenía el deseo de hacer lo mismo, lo que yo había recibido, porque la educación en casa, la cercanía de los padres, el sentido de familia que uno tiene es muy lindo, es muy saludable. Y especialmente para niños que vienen de situaciones donde la familia ha roto, es muy importante. Pero como ese no es cosa en Bolivia. No era posible en ese momento. No era posible. Mi única alternativa era comenzar mi propio colegio. Yo tenía 5 niños. No se puede comenzar un colegio con 5 niños. Entonces hablé con los hermanos de la iglesia y le dije, voy a abrir un colegio internado. Entonces abrimos inscripciones y justo ese año había diluvio, inundaciones en Runabaque. Wow. Y había varias familias que vivían cerca del río que habían perdido todo. Wow. Entonces, de golpe, fue inundado con niños. Y comenzamos con 27 niños en esa casa alquilado. Wow. En el pueblo. Wow, así que la cosa que me sorprendí, mi plan original en Canadá, pensando en lo que yo quería hacer en Bolivia, había sido trabajar con 16 a 20 niños en una casa. Y de ahí, si el tiempo daba, pudimos comenzar con más niños, a aumentar otra casa. Nadie me decía con qué facilidad iba a llegar los niños. Yo no estimaba eso, yo no lo tenía en mente. Y tenía 22 años en ese momento. En 22 años ya tuvimos 30 niños listos. Como Dios dijo, bueno, ya está lista, vamos a... Y no me di cuenta de la necesidad. Aunque no estuve en un orfanato, en ese lugar, en Runabaque, en toda la cercanía no hay hogares. Entonces, todas las defensorías, sea de Santa Rosa, de Reyes, de Xiamas, de Tumapaz, de Runabaque, de San Buenaventura, no hay hogares en ese lugar. Entonces, hacía gran necesidad de un lugar donde podía albergar a niños, no necesariamente huérfanos,
pero muchos niños que están en situaciones donde los padres necesitan apoyo Sí. y nosotros pudimos dar ese apoyo. Ay, qué bueno, qué alegría. Y ahora, ¿cómo es que funciona actualmente Familia Feliz? Actualmente, nosotros estamos funcionando como colegio internado. Tenemos cursos desde el primer básico hasta bachiller. Los niños viven dentro. Vienen sus padres todos los domingos para visitar. Algunos padres no logran por distancia o por otros motivos, pero animamos siempre a las familias a estar involucrados con sus hijos porque es importante que se mantenga ese vínculo familiar. Los niños viven ahí en núcleos. Hay núcleos para niñas y núcleos para varones. Tenemos 2 para niñas, 2 para varones. Y el quinto núcleo sería la familia Harding, que cuando yo regresé en 2020, después de haber estado en Canadá unos 6 años, mis hijos adoptivos obviamente se quedan conmigo. Claro, sí. Somos la única casa mixta, Claro, porque que hermanos eso- y hermanas no los separamos. Sí. Y en ese núcleo recibía muchos niños de defensoría en situaciones de vulnerabilidad y hemos ofrecido una familia también para esos niños. Entonces, Familia Feliz consiste de 5 núcleos, aunque la familia Harding ya Tiene su propio núcleo. ahí. tiene su propio núcleo. Y en 2022 mis padres vinieron a Familia Feliz, vinieron a Bolivia a jubilarse, vivir al lado de nosotros y apoyarnos con el Ay, qué proyecto. lindo, Lamentablemente, mi madre falleció ese mismo año. Entonces, mi hermana y yo quedamos con el terreno, con la casa. Entonces, ese año pasado, a mediados de año, yo me salí de Familia Feliz. Estamos a distancia de 1,5 kilómetros, entonces muy de cerca. Seguiremos involucrados en Familia Feliz, pero ya el núcleo de la familia Harding ya está fuera. Tiene una casita afuera. Sí, pero Familia Feliz sigue con niños internados, con clases todos los días, con la rutina diaria. Y ustedes siguen participando de Seguimos los estudios participando. y de todo eso, ¿no? Seguimos participando. Muy bien. Me gustaría preguntarle a Benjamín, ¿cuál es la rutina que tienen en los días comunes en Familia Feliz? O sea, en un día de semana, ¿qué es lo que hacen? ¿Se despiertan? ¿Hacen culto? ¿Después van a clases? ¿Cómo es su rutina? Nos acomodamos la cama y después pasamos culto, después desayunamos y a las 8, a las 8 comenzamos a ir a clases, a las 12 terminamos y en la tarde trabajamos. Muy bien, en las diferentes áreas que hay dentro de Familia Feliz. O sea, debe ser panadería o... Sí, hay lo que se llama educación vocacional, Sí, donde los niños están involucrados en diferentes áreas. Ese año tenemos una cafetería común, entonces todos los niños tienen sus turnos ahí para ayudar en la cocina. También hay agricultura, hay mantenimiento del internado, cortando pasto, limpiando la iglesia, las aulas, diferentes cosas así que los niños están involucrados junto con los voluntarios a saber cómo participar. trabajar en equipo y mantener nuestro lugar. sí, como Dios quiere que esté, ¿no? Sí. Y Cristal, ¿nos podrías decir qué hacen los sábados? Que es un día diferente, ¿no? Hacemos escuela sabática y comemos juntos. Y ahora me gustaría preguntarle a usted, Melissa, ¿cómo ha sido su experiencia como misionera? O sea, realmente tenía 22 años, pensaba hacerlo más adelante quizás, pero Dios dijo, bueno, está preparada y la capacitó también, me imagino, para todas las responsabilidades. ¿Y cómo ha sido para usted ser misionera? Ha sido una cosa que ha cambiado mi vida literal. Fui directamente en contra de todo lo que la sociedad espera de un joven de 22 años. Yo en Canadá tenía 2 opciones, estaba en un cruce. Podía irme como misionera o podía comprarme mi auto, alquilar mi apartamento, agarrar un trabajo, comenzar mis estudios, que iba a incluir deudas. Seguro más ahí casi todo el mundo se casa y se comienza tu familia y
De ahí tu vida está hecha. Tenía esa opción, el sueño americano. Tenía esa opción o podía dedicar mi vida a la campo misionero. Sí. Así que viniendo aquí y dedicándome a hacer una prueba, a veces uno se siente diferente porque no está haciendo un trabajo normal, está siendo mantenido, pero porque cuando uno está trabajando aquí, mi trabajo no es de ganancia. Trabajo día y noche, trabajo duro, pero mi trabajo no trae un cheque, no trae un salario, porque nuestro trabajo es para Dios y esperamos a Dios que reconoce nuestras necesidades. Puedo decir que en 20 años que he sido misionero, varias instancias he tenido que siempre esperar a Dios, tener fe en Él que iba a suplir nuestras necesidades. Nunca nos ha fallado. Entonces, en Familia Feliz he aprendido lo que es vivir por la fe. Y es algo muy lindo. A veces trae estrés, pero siempre uno recuerda lo que ha pasado anterior. Cuando uno comienza en la vida misionero, se puede recordar las historias de otras personas, otros misioneros. Por ejemplo, uno de mis héroes que siempre me encantaba de niña fue la Gladys Aylward, que fue misionera en China, que también cuidaba de niños huérfanos. Y como ellos siempre esperaban. Otro es George Mueller. Entonces uno alienta la fe con esas historias. Pero después de 20 años ya tengo mis propias historias. Entonces lo que... Ya puede alentar a otros con su historia. Puedo alentar a otros y también a mí mismo. Porque dice que nosotros no tenemos nada para temer para el futuro, a menos que olvidamos el pasado. Entonces, vivir como misionera por fe ha sido algo que realmente ha cambiado mi vida espiritual. Y yo creo que es algo que toda persona debe probar. Quizás no por toda la vida como mi persona, pero el campo misionero necesita misioneros. Sí. Y necesita misioneros voluntarios. Porque es una cosa ir y trabajar sabiendo que tú vas a ganar. Es otra cosa dar tu tiempo y tu vida a Dios, no sabiendo cuánto ni cuándo va a llegar. Y ver que Dios nunca falla. Y ver que Dios nunca falla. Y la satisfacción que lleva en el corazón, en la vida, de saber que estás ayudando a salvación de otras personas. La satisfacción es incomparable, no hay otra cosa. Sí. Y unas últimas preguntas es, ¿qué influencia positiva ha visto usted en el desarrollo de los niños que han entrado en Familia Feliz? Que quizás estaban en una situación muy complicada como familia y son niños que tienen caracteres complicados, quizás difíciles, pero ¿qué influencia usted ha visto que ha sido positiva en su desarrollo de los niños el entrar en Familia Feliz? Y primera cosa que veo muchas veces es que entran algunos niños con una nutrición no muy buena por falta de recursos. Sí. Entonces, ha entrado niños que son pálidos y enfermizos, y después de unos meses de tener constantemente comida 3 veces al día, también estar en el ambiente del campo, donde están jugando afuera, en el sol, en el aire fresco, se rehabilita. Entonces se ponen más fuertes, más robustos. Sí. También en la manera emocional, ahí aprendan. Hay quienes escuchar, hay quienes aconsejan cuando tienen problemas. Muchos se preocupan por sus familias. Bastante de los niños siempre llevan esa carga. Me preocupa mi mamá, no sé si tiene suficiente para comer, está trabajando mucho. Ellos aprendan a confiar en las personas que están ahí para apoyarlos. Aprendan a poner su carga en Dios, orar por sus familias, compartir con sus familias cuando vienen para visitar. Los niños aprenden a tener una confianza en Dios, en una relación, que ellos sepan que no importa lo que pase en la vida, tienen alguien que está a su lado. Qué lindo, y eso es muy importante. Y también me decía algo de su desarrollo social, que quizás al principio son muy tímidos y luego comienzan a participar más tanto en la iglesia como en ayudar en la iglesia, recoger las ofrendas y esas cosas, que también es un cambio que se ve en ellos, ¿no? Sí, realmente en Familia Feliz los niños aprenden a vivir en comunidad, porque somos nuestra propia comunidad.
con los diferentes núcleos que hay. Los niños a veces llegan tímidos, tienen miedo de hablar, no están muy acostumbrados, pero estando en Familia Feliz y ayudando, participando, por ejemplo, en la iglesia, nuestra iglesia está conformando 90% de menores de edad. Así que todos los trabajos que hay en la iglesia hacen los niños, de recoger las ofrendas, de acompañar a la plataforma, de dirigir los cantos. Todos los niños tienen sus turnos y aprendan a presentar adelante de grupos de personas, aprenden a perder esa timidez que tienen, aprenden a trabajar en equipo. Y sí, se abren los niños, florecen y es muy lindo para ver. Sí. Y ver que uno le está dando la oportunidad a algunos niños que quizás no la hubiesen tenido de otra manera, ¿no? Sí. Y la última pregunta que me gustaría hacerle es ¿cuáles son las necesidades que hay actualmente en Familia Feliz? Y también si nos quiere dejar al finalizar de comentarnos las necesidades, decirnos en por qué medios pueden comunicarse con usted para poder hacer su apoyo. Y también de qué mensaje usted dejaría a todas las personas que nos están escuchando. Bien, necesidades, obviamente necesidad económica siempre hay, siempre ha sido y siempre será. Entonces, los que quieren ayudar económicamente están bienvenidos. La necesidad más grande, aunque economía en ese momento, y siempre ha sido, hay años que es más que otros, pero en ese año necesitamos gente. Necesitamos personas dedicadas para ir a trabajar. Familia Feliz lo que necesita es docentes. Necesitamos profesores. De todos los cursos necesitan profesores. Necesitamos profesores. Si hay profesores titulados, estamos necesitando profesores titulados. Necesitamos personas. Tenemos siempre trabajadores voluntarios que vienen de Estados Unidos. Son estudiantes de las universidades ahí. Pero ellos vienen para un año escolar y eso es su tiempo cumple en abril. Y después abril, mayo, junio, julio, siempre tenemos falta. Necesitamos gente para ayudar en clases. Necesitamos gente para cuidar a los niños en las casas. Necesitamos gente para trabajar en la agricultura. Necesitamos gente para administración. Necesitamos gente. Estamos desesperados y orando a Dios que nos manda voluntarios. Porque la mies es mucho y pocos los obreros. Sí, exactamente. Y no solamente son nosotros. Nuestro proyecto en Guayamerín también está urgente por las mismas necesidades. Como somos colegios hermanas, compartimos muchas veces las necesidades. Sí. Hemos compartido alumnos. Ellos están en la misma situación, desesperadamente necesitando voluntarios. Así que yo llamaría a todos a considerar cambiar la rutina de tu vida y regalar tu tiempo a Dios. Toma un año y sé voluntario y a ver qué Dios obra en tu vida. Y a la misma vez puede ser de bendición a los niños de Familia Feliz y también de otros proyectos como de Watig en Guayamerín. Muchas gracias, Melissa, y gracias a ustedes, niños, por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros y compartir esas historias tan impresionantes de cómo inició. Es realmente honorable la obra que ustedes realizan y estoy segura de que muchas bendiciones han sido de mucha bendición para todos los niños que están aquí presentes, que nosotros podemos ver, pero también la bendición que ellos han sido para otros también, ¿no? Que sí. Quizás podría haber sido diferente su situación, ¿no? Y a todos los que nos están viendo y nos están acompañando por los diferentes medios, también les queremos recordar que si ustedes quieren apoyar, si quieren dar su tiempo, si quieren darse ese año para poder ayudar aquí a esta familia feliz, siendo docentes, si son profesores de primaria, de secundaria, hay gran necesidad en todas las áreas. Así que si tú has sido llamado y estás siendo tocado para poder participar, no cierres la puerta al Espíritu Santo y comunícate con los números que van a estar apareciendo en pantalla y la información que nosotros vamos a compartir también durante toda esta entrevista para que ustedes puedan ser parte de esta familia
y puedan ser de bendición para otras personas, pero también estoy segura que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Y quizá me gustaría cerrar con un versículo que se encuentra en Salmos 37:5, que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y nosotros como misioneros realmente tenemos la experiencia de que cuando nosotros confiamos en Dios, Dios no nos desampara. Así que ustedes confíen en Dios y entréguense también para que puedan vivir y probar y ver aquellas bendiciones que pueden ser del cielo y que pueden ser para otras personas.